Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Vamos a empezar, vamos a continuar con nuestros estudios del taller, eh, la continuidad del discipulado. Y quiero pedirles que en posición de oración, en actitud de oración, podamos pedirle a nuestro Dios de su dirección. Gracias, Dios, te damos por darnos la oportunidad de despertar, de levantarnos con bien y, y ponernos en nuestro corazón, en nuestra mente, la idea de llegar a este lugar para ser alimentados de tu palabra, para ser instruidos por tu palabra, pero también para dedicar unos momentos de adoración a ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo la majestuosidad de tu obra y que ese Dios encarnado que nos mostró los pasos de una vida que a ti te agrada, nosotros podemos también ser receptores de estas enseñanzas. Señor, ponemos en tus manos este momento, ponemos en tus manos la vida de mis hermanos para que juntos podamos retroalimentarnos y ser alimentados, pero más que alimentados, ser instruidos. Que tu palabra nos instruya para vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Esa característica y ese especial objetivo por la cual tú nos llamaste, tú nos predestinaste. Y es para llevar una vida santa, para que nuestra santificación sea cada día igual a de tu Hijo Jesucristo. Y entonces ese proceso de santificación requiere de enseñanza continua para que nosotros podamos moldear nuestra vida a ese modelo perfecto. Ayúdanos, Dios, a vivirlo. Y te ponemos en tus manos este día y este momento por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama el machismo, paso 4. Abrimos nuestros cuadernillos. Y aquí tenemos un concepto muy actual. Vamos a definir y a sacar con base a principios bíblicos. No tenemos una estructura como en otros temas bien direccionados para saber cuál es la actitud del cristiano respecto a este tema. Por ejemplo, el tema de las malas palabras. Hay muchos textos que son claros en decir que las malas palabras no deben ser parte de nuestra vida. Y ahí no tenemos ni que interpretar ni que buscar nada. Pero el tema del machismo no es un tema que nos permita tener una definición y que encuadre perfectamente en un absoluto, sino aquí lo vamos a obtener a través de principios bíblicos. Principios bíblicos que nos van a enseñar cuál va a ser la actitud de el cristiano respecto a este tema. Ahora, ayúdenme y quiero que me ayuden a decir desde su punto de vista, ¿qué es el machismo? ¿Y por qué consideran que este tema es un tema que debe estar regulado y que los cristianos deben tener cuidado con esta actitud? ¿Qué es el machismo? Mi hermano. Bueno, su definición no está tan bien direccionada porque quien manda, eso no es ser machista.
Probablemente cuando el mando sea de una manera exagerada que viole derechos de las personas, que viole la dignidad de las personas. El mando, definitivamente, por el hecho de mandar, ahorita, Lupita, por el hecho de mandar, no es machismo. Sí estoy de acuerdo en que cuando la actitud es desbordante, es pasando por encima de la dignidad de los derechos de las personas, ese es el machismo. A ver, Lupita. Sí. Ujú. Ante la mujer. Ese es el punto. Sí, es una acción desbordante donde exista una humillación hacia una mujer. Yo quisiera, Elo, si nos puedes, está Elo ahí ocupada, pero también está escuchando. Pásenle el micrófono a Elo y que me diga desde su punto de vista, ella nos va a dar una definición. ¿Qué es el machismo para ti? eh, Dio dos palabras muy buenas. Dice que hay una actitud de humillar y de despreciarla. Y efectivamente, el machismo es una figura social que conlleva a enaltecer una posición nada sustentable por encima de las mujeres. Ahora, a la luz de la Biblia, Dios ha dado un orden de autoridad. Por eso decía, el hecho de mandar no es machismo, porque Dios ha dado un orden de autoridad. Y ese orden de autoridad, recuérdenme que cómo viene la pirámide. Cristo es la cabeza, después Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. En el núcleo social tenemos que Dios delegó la autoridad. ¿A quién? Al varón. Y la esposa está por abajo de esa autoridad. Gracias a Dios que tenemos el estudio bíblico, quien nos da una referencia correcta. Por eso el machismo, desde el punto de vista de denigrar a las mujeres, no tiene parte en la vida del cristiano. Porque Dios de ninguna manera, Jesucristo de ninguna manera denigró a las mujeres. Los judíos sí tenían como finalidad ser muy tajantes en contra de las mujeres, pero Jesucristo vino a dar una lección muy fuerte de amor hacia las mujeres. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Era una excelente oportunidad de darle con todo al sexo femenino. Le llega a Jesús una mujer que estaba en el lecho del pecado. Dice la Biblia que la encontraron en el lecho del pecado y se la trajeron y le dijeron, en la ley de Moisés se dice que cualquier mujer que se ha encontrado en adulterio, ¿qué dice? Sea pedrada, sea muerta a pedrada. Y así lo dice. Es sorprendente porque no dice lo mismo para los hombres, ¿eh? Pero para las mujeres sí. Y aquí vemos la enseñanza del Señor Jesucristo ante una situación evidentemente real. A ver, efectivamente, se la llevaron y Jesucristo no dijo que la ley estaba equivocada. No lo dijo. Tampoco le dijo, déjenla, que siga pecando. ¿Qué fue lo que hizo? Solo les dijo, a ver, está bien, pero de alguien de nosotros que esté libre de pecados, ¿qué dice? Que arroje la primera piedra.
Es decir, que los errores los cometen las mujeres como los hombres. ¿Quiénes estaban dispuestos a apedrear a la mujer adúltera? Eran los hombres. Estaban dispuestos, ya tenían las piedras en las manos. Y entonces Jesucristo da un equilibrio y le dice, a ver, ¿es cierto? O sea, ¿eso es verdad? La mujer la encontraron en el lecho del mismo pecado, una restricción legal, pero si ustedes están libres de pecado, adelante, estoy de acuerdo. Entonces, Jesucristo, la ley impuesta en la Biblia, no viene a denigrar el sexo femenino, ni viene a catalogar a las mujeres como el sexo débil. El estudio bíblico nos enseña que las mujeres son tan, pero tan valiosas como los hombres. El estudio bíblico nos enseña que las mujeres no están abajo de la autoridad exagerada del hombre. Y aquí tenemos las referencias y quiero invitarles que estemos pendientes en los estudios que tenemos de Efesios, que vamos a llegar ya, estamos cerca a eso, en donde el apóstol Pablo, a través de la unción del Espíritu Santo y por designación divina, da una línea perfecta en decir, es tan valiosa la actividad y la posición de la mujer como de los hombres, solo que cada quien en su lugar. Cada quien desde la trinchera que Dios los puso. Hermanos, no es ninguna denigración que las mujeres tengan que gestar a los seres viventes. No es ninguna denigración. Es una actividad encomendada al sexo femenino para eso. Y es algo importantísimo. Tampoco es de mayor privilegio ir a trabajar y sustentar a la familia. Esa es una obligación. Y el apóstol Pablo en Efesios nos dice, a ver, la mujer es el ¿qué? El vaso más frágil. Y le dice al esposo, cuídala como ese vaso frágil. Si fuese la actitud de nuestro Dios, el de hacer un alto, la posición de mujer por ser mujer nada más, le diría, a ver, las mujeres son bien frágiles y si se quiebran, buscamos otras, ¿sí? Las mujeres no importa, los hombres asuman su papel, manden correctamente y si no se les obedece, agarren el cinturón o la vara y apliquen la autoridad que ustedes tienen. De ninguna manera la Biblia habla de esto, sino dice, el esposo vea a su esposa y ámela como el vaso frágil. Y cuando da esa ilustración de ser un vaso frágil, dice que puede quebrarse, puede romperse. Y entonces, como es frágil, se tiene que cuidar. Se tiene que tratar con ese cuidado especial para lograr que no se rompa. Ese es el principio. Pero el machismo no es una posición de tachar a las personas ser machistas solo porque tiene autoridad. Cuando la autoridad denigre a la mujer, entonces sí es machismo. Dios estableció un orden y de ninguna manera la autoridad puede ser señalada como un acto incorrecto. Porque si es señalada como un acto incorrecto, tenemos la posibilidad de cuestionar la autoridad de Dios. Dios estableció una autoridad y esa autoridad tiene que sujetarse y tiene que llevarse al cabo al pie de la letra. Tiene que respetarse la autoridad. La autoridad fue puesta por Dios en un orden preestablecido y entonces tenemos que sujetarnos a la autoridad. Cuando alguien abusa de esa autoridad para denigrar a la mujer, entonces estamos en una situación antibíblica, estamos en una situación
que sí necesita ser corregida. Los cristianos no fuimos llamados para despreciar y denigrar a las mujeres por solo ser mujeres. A mí no me gusta mucho esa parte de que en nuestra actualidad se ha denigrado algunos conceptos que resaltan la lucha de las mujeres, porque al final somos iguales desde mi punto de vista. Por ejemplo, tanto fue el ataque, el abuso hacia las mujeres, que ahora la muerte de una mujer ya no es homicidio de manera general. ¿Hoy qué es? Feminicidio. Y el feminicidio no es lo mismo que un homicidio normal desde el punto de vista legal. Yo no entiendo por qué, si la mujer y los hombres valemos lo mismo, es exactamente lo mismo. Matar a una mujer es tan malo como matar a un hombre. Esa explicación y esas tendencias que han llegado a esos abusos extremos, que tienen que nacer nuevas figuras para resaltar los valores de las mujeres. Los cristianos debemos caracterizarnos, porque sin necesidad de que nos resalten los valores, tenemos que tener un respeto total a las mujeres. Las mujeres fueron creadas por Dios y merecen ser respetadas por todos. Y nosotros como cristianos tenemos que forjar esa actividad de defensa, porque son criaturas de Dios. No valen menos. Ahora, estaba tratando de buscar algunas ilustraciones y encontré a una hermana de esas hermanas que no les gusta estudiar, pero sí les gusta hablar mucho, mucho, mucho. Y decía, el apóstol Pablo fue un machista. Y me enganché, dije, esto está bueno porque habla del tema que vamos a hablar. Y efectivamente, ¿ustedes ubican el machismo del apóstol Pablo? Ahí está. ¿Cómo que no? Sí, lo dice. Dice, ¿en dónde? Timoteo, en Tito. Tito, en la carta del apóstol Pablo. Y le dice, porque no permito que las mujeres enseñen, las mujeres callen. ¿Eso qué es? ¿Eso es machismo? Fíjense que no. Y decía esta hermana, decía, el apóstol Pablo fue un machista porque no permite el pastorado de las mujeres. Y efectivamente, estoy de acuerdo que el apóstol Pablo no permite el pastorado de las mujeres. Ahí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en tacharlo como machista. ¿Por qué? Porque el permitir que las mujeres tengan una autoridad en la iglesia es ir en contra del orden de Dios. El pastorado es una autoridad. En Hebreos nos dice que los cristianos deben sujetarse ¿a quién? A sus pastores. Entonces los pastores ejercen autoridad. Y la autoridad no fue puesta en ese sentido para las mujeres. Pero eso no tiene nada que ver con ser machista. Hermanos, miren, en un batallón, el primer capitán, el que está a cargo de un regimiento, debe tener cualidades de machista para mandar. Solo debe tener autoridad. Porque si todos mandaran en ese regimiento, ¿qué pasaría? Sería un verdadero caos. Imagínense que un regimiento de 1000 personas tuvieran la misma posición del capitán, la misma posición. Por regla general del ser humano, no todos pensamos igual, no todos tomamos las mismas decisiones. Imagínense que unos dan una orden por acá, otros por acá, otros para allá y otros para atrás. ¿Se cumpliría el objetivo en una guerra con un batallón, con una autoridad igual para todos? Claro que no. Por eso Dios impuso una autoridad. ¿Por qué? Hay una cabeza, hay un responsable. Y ese responsable tiene que dar cuentas.
Y ese responsable va a tomar las decisiones y esas decisiones las va a ir bajando al nivel de la ejecución. Y es ahí donde llegamos a los resultados. En la autoridad ministerial, en la autoridad del hogar, es exactamente lo mismo. No es que el batallón de abajo valga mucho menos que el capitán de arriba, no. Los dos son seres humanos, los dos valen igual, pero solo que a uno se le fue delegado la autoridad de decidir y otros a ejecutar. Es decir, el que ejecuta no es el más indigno, no es el más miserable. No, el trabajo que hace el que ejecuta es tan fuerte como el que manda. Y es exactamente lo mismo dentro de la función de la iglesia. La iglesia tiene una autoridad. Esa autoridad dice que Dios puso como primer lugar Jesucristo en la cabeza y después la iglesia. La iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo. En el hogar puso como autoridad ¿a quién? Al hombre. Y esa es la autoridad, pero esa autoridad no es una posición de privilegio, más bien es una posición de ¿qué? De responsabilidad. Él va a dar cuentas a Dios de su trabajo. Y hermanos, aquí es donde tenemos que aterrizar a nuestra posición como machistas, si es que podemos decir que la iglesia cristiana es o no es machista. Cuando lleguemos a los pies de Jesucristo y tengamos que dar cuentas de nuestra posición en el hogar, si tu posición fue desbordante y fue denigrar la actitud de tu esposa, el Señor te va a pedir cuentas porque tu esposa es creación de Dios y Dios la ama igual que a uno. La ama igual. El amor que tiene con las mujeres es igual. Y cuando nosotros violamos el principio, cuando nosotros atacamos la creación de Dios, el juicio es severo. Pero al revés, si nosotros como cabeza de hogar no ejecutamos la autoridad necesaria para llevar la dirección de la familia a los pies de Cristo, el Señor nos va a pedir cuentas. Dice en Proverbios, nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Otra traducción lo dice, nuestros hijos son como espadas, como flechas en manos del guerrero. Me gusta más esa traducción, en manos del guerrero. El guerrero sabe a dónde va a tirar. Y si nuestros hijos llegaron al objetivo donde tenían que llegar, nuestro trabajo fue bueno. Pero si nuestros hijos no llegaron donde tenían que llegar y en vez de llegar a ese objetivo, se fueron a ¿quiénes son los responsables de eso? ¿A quién Dios les va a pedir cuentas? Y de ahí, hermanos, que necesitamos tener una actitud, no pensar y hablar del machismo como una herramienta para atacar la autoridad del esposo, sino hablar de que el esposo tiene una responsabilidad frente a Dios respecto de cómo va guiando a su familia hacia la tierra prometida. Cómo nosotros como padres de familia guiamos a nuestros hijos. Y bueno, ese es el principio del machismo. Dios no instituyó el machismo como una manera de vivencia. Dios instituyó un orden, pero ese orden va perfectamente engranado ¿en qué? En amor. Y entonces tenemos que ver a las mujeres con el mismo amor con que tiene que ver a los hombres, el mismo amor. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que vamos a llegar ahí, dice sujetarnos
¿Qué dice? Los unos a los otros. O sea, no existe esa posición, o sea, no existe una razón para que el cristiano vea a las mujeres hacia abajo o con desprecio o porque no valen. Dios puso principios básicos para ver a las mujeres en el mismo amor que ver a los hombres, solo con diferentes actividades, diferentes responsabilidades. El hecho de que la mujer geste no es un acto de denigrar. El hecho de que el hombre trabaje y genere dinero no es un acto de superioridad. Es un acto, si el hombre trabaja y se hace responsable de los gastos de la casa, ese es un acto de responsabilidad. Y cuando la mujer atiende, amamanta a sus hijos, los atiende con amor, es un acto de responsabilidad y no es un acto de carga. Y ahí tenemos los roles, pero de ninguna manera uno es más denigrante que el otro. Trabajar no es denigrante, responsabilizarse no es denigrante. Y la Biblia nos da estos principios. Me voy a brincar y vamos a ver el punto 2, liderazgo responsable con amor. Y búsqueme por favor Efesios 2:22. No, Efesios 5. 5 del 22. Esta es una probadita de lo que va a venir en el estudio bíblico en los próximos días en Efesios, que gracias a Dios ahí estamos empatando. Efesios 5. ¿Quién quiere darle lectura? Del 22 al 28. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Hasta el versículo 28. De ahí te brincas, por favor, y léeme el 33. Y aquí tenemos la clave. Si queremos romper con vicios, con estigmas sociales, esos vicios que han destruido la familia y que han destruido la sociedad, tenemos que apuntar a lo que el apóstol Pablo dice en el último versículo que leyó Obed. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿qué dice? Ame a su mujer, a sí mismo. ¿Y qué dice? ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. Fíjense, hermanos, que es muy sorprendente que aquí no dice, a ver, esposos, amen a su mujer. Esposas, amen a su hombre. ¿Así dice? A ver, lean otra vez. 33. Y la mujer respete. Cuando existe el respeto, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Las mujeres
pueden expresar ese amor hacia su esposo respetándolo. De nada sirve que le digan todos los días te amo, te quiero. Sin sus hechos, sin las prácticas, no hay un respeto a la autoridad. No existe ese respeto. El que decide aquí es mi esposo. Vamos a salir a tales horas. Yo tengo cosas que hacer. Si quiere que me espere. Eso es respetar. Pero todas las mañanas le dice que lo ama. Te amo, te quiero. ¿De qué sirve? De nada. Por eso el plan de Dios es tan perfecto, porque dice, esposos, amen a su mujer. Y ahí es donde rompemos esa parte de vicios que están destruyendo a la sociedad, destruyen a la familia, como es el machismo. Si el esposo tuviera todos los días esa actitud de amar a su mujer, no estamos dándole puertas al machismo que entre. Pero miren cómo el esposo tiene que amar a su mujer. De cabina, regáleme un vasito, una botellita de agua así. Miren el amor que debe ser expuesto del esposo a la esposa. Miren, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Se acuerdan? A ver, buen Robert, explícame, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Se fue a la cruz del Calvario por nosotros. Jesucristo fue a la cruz, sufrió el menosprecio, sufrió toda la angustia en la cruz del Calvario. Es decir, hubo un amor sacrificial. Sacrificó por amor a la iglesia, se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, así como Cristo amó a la iglesia. Esposos, que no entre el machismo en su corazón si amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, con ese amor de sacrificio, de morir por la iglesia, morir por amor a nuestra esposa. Si los hombres tuvieran esa mentalidad de que el amor que debemos tener con nuestras esposas es sacrificial, no hay lugar para que el machismo entre. Más bien estamos hablando de amor, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de lo que voy a hacer primero. No es primero yo, después yo y al último yo. Primero es mi esposa. Y el sacrificio por amor a la esposa. El sacrificio total. Pero miren otra característica del amor que debe tener el esposo. Dice 28, aquí me lo lee. Aquí no hay machismo. Ahí nada más. Maridos, amen a las mujeres como, ¿qué dice? Como a sus mismos cuerpos. Hermanos, yo les pregunto, levanten la mano, ¿quién es capaz de agarrar así un dedo aquí así y un martillo y darle al dedo? ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién? Intencionalmente. Quiero ver quién de manera intencional muestre su amor agarrando un martillo y le pega a la uña. Uno, pero bien puesto. ¿Quién lo haría? ¿Verdad que no? Al contrario, ¿qué hacemos cuando trabajamos? Nos cuidamos. Hoy hay un montón de artefactos para cuidarnos. Yo recuerdo que estaba chamaco y me ponían a trabajar. Pues era agarrar la barreta
y a trabajar. Era, ¿qué más? Mecánica, ¿no? Por ejemplo, que fue lo que hice, ¿no? O sea, era agarrar algo que siempre no me gustó mucho, ayudar a mi papá en el sistema de frenos, cambiar balatas, se trabajan con muchos resortes, que es la parte del trabajo de los frenos. Bueno, meter los resortes en su lugar, siempre terminábamos con golpes muy fuertes por el chicotazo del resorte. Hoy, ¿qué hacen los mecánicos? Hoy vemos a los mecánicos con guantes y unos guantes especiales. ¿Para qué? Pues para protegerse. ¿Por qué? Pues porque si existe la posibilidad de cuidarnos, pues eso es lo que hacemos. Y entonces, conscientemente, no agarramos algo para martirizarnos. Dicen, a mí no me tocó verlo, pero los hermanos de campo sí lo saben, cuando un animal está aventado, ¿qué les hacen? Los pican para para que drene y puedan un tanto solucionar el tema de indigestión. Es así quiero pensar, ¿no? ¿Nosotros lo hacemos? O sea, cuando comimos mucho, estamos así todos inflamados, pues sería lo mismo, ¿no? Nos ponemos un piquete en la panza para que, ¿sí, no? ¿Y lo hacemos? No. Dice, así también maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, no existe una razón para que el machismo entre en nuestros corazones si entendemos que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. Entonces no vamos a hacer algo que dañe, porque entonces no estamos amando como amamos nuestro cuerpo. Esos son los principios que rigen este tema, el machismo. El machismo, hermanos, es un tema que se desarrolló en la sociedad y que hizo muchos estragos. El cristiano fue llamado para proclamar las verdades del evangelio. Y el cristiano es llamado a vivir reglas de comportamiento que honren a Dios. Reglas éticas que honren a Dios. Y de ninguna manera el machismo es una actividad, el machismo es un comportamiento que honra a Dios. Nadie puede denigrar a una mujer. Nadie puede menospreciar a una mujer. Porque si alguien menospreciara a la mujer, entonces por regla uno podría menospreciarse. Porque dice, ame a la mujer así como uno se ama. Y al contrario del menosprecio, pues existe el ego, ¿no? Miren, ya me rasuré, hoy me veo mejor, hoy me veo bonito. Hoy estoy haciendo ejercicio para verme mejor. Porque muchas veces no hacemos ejercicio para sentirnos mejor y tener un estilo de vida sano, sino hacemos ejercicio para presumir que estamos, ¿sí o no? Bueno, entonces, si esa es la actitud de que podemos amarnos a nosotros, tener amor por nosotros, ese amor se va a reflejar en cómo tratamos a las mujeres. Adelante, mi hermano. Ujú, ujú. Casi siempre. Es que bien merecido lo tenía. No, hermanos, a veces tenemos que ser pacientes, o más bien muchas veces tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestra vida y sí, es una actitud
me imagino, este ejemplo que pone nuestro hermano Eve, es una actitud de una autoridad rebasada, un machismo franco, o sea, abierto. Y los hijos de Dios no fuimos llamados para hacerle daño a nuestra pareja. Claro que a veces nuestras queridísimas esposas quieren que el día tenga 30 horas y que nos tarde en el centro comercial los 30 horas, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave? Pues la clave es eso, ¿no? A ver, el amor a la mujer y el respeto que la mujer debe tener hacia el marido. Y si nos organizamos y decimos, a ver, vamos a estar aquí, pero solo son 10 minutos, pues hermanos, son 10 minutos, y en 10 minutos compren lo que se tenga que comprar, ¿no? No, yo creo que aquí el punto es ser responsables en la actitud que nos compete. Por un lado, amor, y por otro lado, respeto. Si podemos engranar estos dos principios de amor y respeto, eliminamos en todo momento el machismo en nuestra mente y estamos honrando a Dios, porque no podemos destruir la creación de Dios. La mujer fue creada por Dios y tiene un valor importante delante de la presencia de Dios. El hombre fue creado por Dios y tiene que dar cuenta si la esposa, si es ayuda idónea, tiene que ayudar al esposo a hacer un buen papel ministrando la autoridad. Ese es el punto. Rompamos el machismo y ayudemos que la esposa se sienta amada como un brazo frágil, dice la palabra de Dios. Pero esposas, ayuden a su esposo a que su autoridad sea visible, a que su autoridad tenga éxito y que cuando tenga que dar cuentas, rinda las mejores cuentas. Ese es el punto. Rinda las mejores cuentas, pero no bajo el principio del machismo. No fuimos llamados para pisotear los derechos de la mujer, de ninguna manera. Fuimos llamados a obedecer un plan de Dios. Y el plan de Dios es establecer un orden, solo un orden. Por cuestión de orden, hay una autoridad. Hay alguien que ayuda a esa autoridad y hay alguien que ejecuta la autoridad. Vamos al 4. ¿Qué mandato hay en los versículos 25 y 28 para los hombres? ¿Ya lo leímos? ¿Qué mandato hay para los hombres? Lo acabo de decir. Amar a la mujer, ¿cómo? De dos maneras. Como Cristo amó a la iglesia, eso quiere decir amar a la mujer con un amor sacrificial, de sacrificio, y amar a la mujer, ¿cómo? No, como a sus mismos cuerpos. Amamos a la mujer, tenemos que amar a la mujer, tenemos que dar muestras de amor con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia, así, con ese sacrificio, con un sacrificio similar, así, de sacrificio. No que no nos cueste nada, el amor es sacrificial, pero también tenemos que amar a nuestra esposa como nosotros nos amamos. Es decir, si nosotros no permitimos que nos machuquemos de manera deliberada y voluntaria e intencional, mucho menos lo vamos a hacer intencional, deliberada e inconsciente, atentar contra la dignidad y contra nuestra esposa o las mujeres en general. No podemos hacerlo, hermanos. Eso no estamos llamados a eso. Eso sí está prohibido. No podemos hacerlo. Es criatura del Señor, es creación de Dios. Y la Biblia nos dice, las mujeres son como vaso frágil y tenemos que amarlas con esa cualidad. Cuidarlas como a vaso más frágil. ¿Cómo debe amar a su esposa? Ya lo dijimos. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Efesios 5:23 al 24. Efesios 5:23
A mí me hubiera gustado que este tema lo pudiéramos dar después de que abordáramos Efesios 5 para completar, pero esto es solamente un taller que lo fuerte, lo desmenuzable de Efesios 5 lo vamos a ver en nuestros estudios que llevamos del servicio normal. Y hermanos, no se lo pierdan. Es de mucha bendición saber cómo Dios diseñó a la familia con diferentes actividades y dice propias que se van uniendo para crecer. Necesitamos de las mujeres, hermanos. Mujeres, no se sientan autosuficientes, necesitamos de los hombres, los necesitan. La iglesia de Dios no puede caminar solo con hombres bien valientes y fuertes y las mujeres se quedan en su casa. La iglesia de Cristo camina con el trabajo de la esposa y el trabajo del esposo. Okay. Efesios 5 del 23 y 24. ¿Quién me lo lee? Uno por uno, no se me amontonen. Nada más. Y bueno, ya rescatamos, ya hemos estado insistiendo en la actitud del esposo, cómo debe amar a la esposa, a la mujer. Pero aquí nos da ya otro tema. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a su marido. Hermanos, Dios no se equivoca. Pueden existir otras maneras de sobrellevar la familia. Pueden existir muchas maneras de romper con esquemas, inventar mecanismos para que las cosas funcionen, pero no han tenido éxito. Sin embargo, el instructivo de Dios es claro y tiene el éxito y tiene bendición. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetas ¿a qué? Y no dice las casadas estén como sujetas de su marido. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Si no hay sujeción, hermanos, si no hay sujeción, ya dijimos que si no hay amor de parte del marido hacia la esposa, si no hay amor, no estamos cumpliendo el rol establecido por Dios y seguramente ese matrimonio no va a tener éxito. El marido debe mostrar amor hacia la esposa, un amor sacrificial y un amor como uno mismo se ama. Pero si no hablamos en la otra parte, la responsabilidad de la esposa, de la mujer, es tener sujeción. No hay ninguna razón, hermanos, ninguna razón para que la esposa se insubordine a la autoridad del esposo. Aunque gane más, aunque tenga un mejor sueldo, aunque tenga una mejor posición, aunque esté más bonita, aunque esté más grandota, nada de eso exime la obligación de la mujer a estar sujeta a su marido. Nada de eso. Si queremos que Dios bendiga nuestros hogares, si queremos que Dios controle nuestras vidas, tenemos que hacerle caso a la instrucción bíblica. Muchas veces creemos que cantándole a Dios, cerrando los ojos para cantar, para orar, es estar en comunión con Dios. Pero en la casa estamos violando estos principios. El principio de amor hacia la esposa y el principio de sujeción hacia el esposo. Si lo estamos violando, hermanos, no podemos hablar de un hogar que va creciendo y va honrando a Dios. Es un hecho, hermanos, es un hecho. Toda violación a la norma establecida por Dios no trae bendición, hermanos. Ninguna violación a la norma de Dios. Cuando nosotros violamos la norma, existe un castigo.
existe una consecuencia negativa. Si nosotros aquí en la carretera está autorizado a viajar a 50 kilómetros por hora y de pronto le subimos a 80 kilómetros porque la carretera está despejada, ¿qué merecemos si transitamos a 80 kilómetros? Una sanción, una infracción. Y el ejecutor le va a decir, le va a preguntar, oiga, pero ¿por qué lo hizo? Y usted le dice, pues es que la carretera está bien libre. Es que sí caminé a 80, pero con cuidado. O sea, tuve todas las precauciones. ¿Eso exime a la sanción? No. Si el ejecutor advierte que violamos la norma, merecemos una sanción. Y aquí hay una multa, aquí hay una infracción. Cuando nosotros violamos el principio de Dios, no esperemos que Dios bendiga nuestros hogares. Si la mujer no respeta a su marido y si el marido no ama a su mujer, no permitamos. Si queremos tener una iglesia fuerte, si queremos tener una iglesia que honre a Dios, en los hogares debemos hacer el esfuerzo por vivir los principios bíblicos que nos manda. Y si vivimos esos principios bíblicos, no hay cabida para el machismo en la mente de nadie. Hermanos, el machismo no es un principio avalado por la Biblia. El machismo no puede ser una práctica en la vida de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana debe amar a las mujeres porque es un vaso frágil y es una creación de Dios. Discúlpenme, hermanos, por no llevar el tema en la manera en que siempre lo hacemos, pero me interesaba fijar esos principios porque la Biblia no habla del machismo en sí, pero siendo un fenómeno que ha destruido familias, siendo un fenómeno que ha destruido sociedades, y no sé si ha destruido iglesias, pero lo que sí es verdad es que necesitamos buscar del consejo bíblico para honrar a Dios. Y que esta palabra de machismo, como dijera Pablo, ni tan siquiera se nombre en la iglesia. Que esa palabra de hablar peyorativamente o despectivamente en contra de la mujer no debe ser parte del vocabulario de nadie, de nadie. Tenemos que aprender a amar a las mujeres, pero tenemos que aprender a respetarlas porque son creación de Dios. Y entonces nadie está autorizado para ver hacia abajo a una mujer independientemente de su condición. Es más, hermanos, la mujer más soberbia, más aguerrida, más contestona, no merece ni tan siquiera tacharla con una actitud despectiva. Si nosotros conocemos a alguien así, necesitamos orar con amor y pedirle a Dios que cambie. Pero no estamos llamados a verlas con desprecio y a disminuir su valor. El Señor nos compró todos a mismo precio. Derramó la sangre en el Calvario para darnos vida a todos. Y somos creación de Dios. Los invito a que podamos estar pendientes del tema de Efesios. Cuando se desarrolle Efesios, Efesios 5, del 23 en adelante, el Señor nos va a ayudar a dar este tipo de estudios. El estudio de Efesios es muy bonito porque es sacarle el jugo al texto y como vamos versículo por versículo, el Señor nos va a abrir ese panorama para entender que somos creación de Dios y que tanto la mujer tiene responsabilidad como el hombre y que la mujer tiene derechos, también el hombre tiene derechos y que juntos, de acuerdo a nuestra posición, siendo esposos o siendo esposas, tenemos que dar cuentas a Dios y que la falta de esa responsabilidad constituye una violación a la norma bíblica. Cualquiera que falte, el que no ama con las características que dijimos, está siendo responsable delante de Dios de no guiar a su familia a donde tiene que guiarla.
Pero si la esposa conscientemente no respeta a su marido, está siendo responsable de que en el hogar exista un desastre, un perfecto desorden. Los dos quieren mandar, los dos mandan. Muchas veces el machismo es eso, es una competencia. Quiero leerles algo y con eso me despido. Encontré y me gustó y quiero leérselo, a ver si lo puedo abrir. Dice, un padre protege a su hija, no negocia su seguridad ni su dignidad. Le enseña estándares con el ejemplo y presencia con hechos. La prepara para el mundo sin convertirla en víctima. Un esposo sostiene a su esposa, liderea con calma, prevé estabilidad y cuida la paz del hogar. No compite, no abandona, no se esconde. Entiende que amar es responsabilidad diaria, no palabras bonitas. Un hijo honra a su madre, no desde la dependencia, sino desde el respeto y el respaldo. Reconoce el sacrificio y responde con carácter. No es excusa. La gratitud también se demuestra con hechos. Esto no va de superioridad, va de rol y deber. Cuando el hombre asume su función, el caos retrocede. Cuando renuncia, el desorden avanza. La protección masculina no oprime, ordena. Las mujeres verdaderamente bendecidas no son las que mandan a los hombres, sino las que pueden confiar en ellos, confiar en su criterio, confiar en su constancia, confiar en su palabra. El mundo necesita más hombres que cuiden, líderes y respondan. No, el mundo necesita más hombres que cuiden, lideren y respondan, sin ruidos, sin discursos y con carácter. Si quieres construir este carácter, protección, liderazgo y responsabilidad real, dominio total del ser, es el marco. Aquí no se aplaude la intención, se exige el deber, y cuando el hombre cumple su deber, todos ganan. Esta es una publicación no cristiana. Nosotros tenemos la instrucción divina y por eso el apóstol Pablo, sabiendo qué tan difícil es llevar esa posición de amor y de respeto, les dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber una dependencia directa con Dios para cumplir estos roles, que no es fácil. Pero el Señor nos llamó a honrarlo. El Señor nos llamó a que nuestra vida sea de bendición en nuestro hogar. Y la única manera de que nuestro rol sea de bendición es tener una dependencia totalmente de Dios, totalmente de Dios. Lo que nosotros podamos hacer no sirve de nada, porque nos enfrentamos a caracteres diferentes, a posiciones diferentes. Pero si las dos partes estamos sujetas al Señor, estamos dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, a pesar de lo difícil, es llevadero. Nos ponemos de pie. Señor, gracias te damos por la bendición de poder estar meditando en esta palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y perdona nuestra incapacidad por quizá no ser más explícitos. Pero ayúdanos a entender que nos creaste con roles diferentes, pero los dos roles deben honrarte, deben glorificarte. Y los dos roles, tanto de la mujer como del hombre, no va a permitir un machismo o un feminismo, sino al contrario, actitudes correctas que te honren, actitudes correctas que hagan crecer la sociedad, nuestra familia y que te podamos honrar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.